La noche que discutí con Louis fui a buscarlo para reconciliarme como de costumbre, pero accidentalmente escuché su conversación sobre mí con otra persona. Louis, cuando te cases, ¿qué harás con esa perra faldera de Catherine? Louis sonrió con desdén. Déjala que siga lamiendo, total, el tiempo libre es tiempo libre, sería una pena desecharla. El día que me fui no se lo dije a nadie. Cuando nos volvimos a encontrar llevaba en brazos a mi hijo que balbuceaba sus primeras palabras y me lo topé en la calle. El hombre que siempre había sido despreocupado y juguetón se puso los ojos rojos mirando con emoción al niño que llevaba en brazos. Esbocé una sonrisa forzada. No te equivoques, el niño no es tuyo. El día que regresé a mi país, Louis anunció su boda en el círculo de amigos. Me voy a casar. Hace 3 años Louis, que nunca publicaba en su círculo de amigos, comenzó de repente a compartir su vida con frecuencia. En estos 3 años ha publicado innumerables fotos. A veces eran fotos de él besando a su nuevo amor, otras veces imágenes íntimas y reveladoras. Esta vez era una foto oficial de manos entrelazadas. Debajo había muchos comentarios de amigos en común. En serio, felicidades. Al escuchar esta noticia, Catherine no tendrá más remedio que volver al país en plena noche para rogarte que no te cases. Al principio se fue al extranjero para darle celos a Louis, pero mira tú, Louis ni siquiera fue a buscarla. Con lo descarada que es, quizá hasta se quede en la habitación nupcial la noche de bodas atendiendo a los recién casados. Dicen que hay un hermano que la vio en el aeropuerto. Louis, ese perro faldero viene a halagarte de nuevo. Hace 3 años, cada vez que Louis estaba triste, yo hacía todo lo posible por animarlo. En cada ruptura, sin importar de quién fuera la culpa, siempre era yo la primera en ceder. Sus hermanos decían que yo era la perra más sumisa a su lado, que incluso si Louis no se casaba conmigo en toda su vida yo no lo abandonaría. También yo solía pensar así, pero poco a poco empecé a desear cada vez más tener un hogar. Mientras veía como uno tras otro mis amigos entraban al altar, Louis seguía sin mostrar intención de casarse, así que tentativamente toqué el tema del matrimonio. Louis me miró con una sonrisa ambigua. Catherine, soy un soltero empedernido. Estoy un poco triste, pero al pensar que en todos estos años solo me ha reconocido públicamente, a mí parece que aceptar no casarse no es tan difícil. Hasta ese día, cuando escuché su conversación con sus amigos. Él dijo lo de mi compromiso, no se lo digan a Catherine todavía. Su amigo se rió. Dijiste que eras un soltero empedernido y ella realmente se lo creyó. Luis dijo con indiferencia, no hay remedio si no lo crees, total no me voy a casar con ella. ¿Y qué harás con esa perra faldera cuando te cases? Luis esbozó una sonrisa desdeñosa. Déjala que siga lamiendo, al fin y al cabo no tengo nada mejor que hacer, sería una pena desperdiciarla. Luis realmente no me amaba. Nunca se interesó por mi pasado ni me preguntó por qué lo obedecía incondicionalmente. Hasta el punto de que hasta ahora no sabe que lo que amaba era su rostro. Ese rostro que se parecía tanto al de Isaac. Pero al fin y al cabo él no era Isaac. En un instante todas las obsesiones y apegos se desvanecieron como el humo. Arrojé el anillo de compromiso que Louis me había regalado al lago artificial y esa misma noche me fui al extranjero. Pasaron 3 años. Durante todo ese tiempo Louis no intentó contactarme ni una sola vez, ni siquiera preguntó por mí. Así que hasta el día de hoy él no sabe que ya me he casado y tengo hijos. 2 por la noche el grupo de WeChat, que había estado en silencio durante mucho tiempo, se animó de repente. Louis publicó una foto de boda en el grupo. Todos estaban felicitando a Louis por su matrimonio. Entre el torrente de felicitaciones apareció un mensaje que sobresalía como un pulgar dolorido. Catherine ha vuelto. El grupo pareció quedarse en pausa. Tras un breve silencio el grupo volvió a animarse, pero el tema giraba en torno a Louis y a mí. Catherine no había desaparecido durante 3 años. En aquel entonces se marchó en un arrebato de capricho y pensé que con tanto orgullo no volvería nunca. ¿Qué podría cambiar aunque regresara? ¿Acaso Louis dejaría de casarse con Natalie para casarse con ella? Temo que vaya a causar problemas en la boda. Después de todo, todos vimos lo loca que estaba por Louis durante esos años. El grupo de chat se animaba cada vez más y a mí también me vinieron muchos recuerdos del pasado. La primera vez que vi a Louis fue hace 8 años. Estaba en la azotea del edificio de la facultad con la intención de acabar con mi vida. Fue Louis quien me salvó. Desde ese día comencé a aparecer con frecuencia a su lado, incluso si él me ignoraba, con solo estar cerca de él me sentía satisfecha. Pero Louis cada vez me despreciaba más y me dijo con rabia: si sigues molestándome te lanzo por la ventana. Después de ese día no me atreví a acercarme demasiado por temor a que en un arranque de ira hiciera que nunca más pudiera encontrarlo. La situación cambió después de que Louis se lastimara la cara en una pelea callejera. Me abalancé sobre él como una loca, sosteniendo su rostro entre mis manos mientras lloraba desconsoladamente. Louis rió con descaro. ¿Realmente me quieres tanto? No respondí, sino que corrí a la farmacia a comprar medicinas. Le entregué a manos llenas medicamentos para detener la hemorragia, crema para cicatrices y antiinflamatorios. Louis me miró con una expresión indescifrable durante un buen rato y de pronto dijo: bueno, probemos. A partir de ese día comenzamos a salir. Si las perras lamidas también cuentan como novias. Pero Louis era un libertino de nacimiento. Incluso estando conmigo nunca rechazaba a las chicas que se le ofrecían. Al principio solía pelearme con él por esas chicas. Cada vez que pasaba Louis me miraba con frialdad: si no lo soportas puedes irte, nadie te obliga a quedarte a mi lado. No podía dejar ir ese rostro. Más tarde lo pensé mejor: mientras él me permitiera quedarme a su lado no importaba si era una perra faldera o no. Louis, aprovechándose de que nunca lo abandonaría, a menudo me daba órdenes y las mujeres a su lado iban aún más lejos poniéndome obstáculos deliberadamente. Frente a las provocaciones siempre mantuve una sonrisa serena sin tomármelo a pecho. Creí que pasaría el resto de mi vida así. Pero ese día de repente sentí que toda mi perseverancia carecía por completo de sentido. Una imitación siempre será una imitación. Nadie supo que el día que decidí irme nunca pensé en volver.
Si no hubiera sido porque Lois invitó a mi esposo a la boda, nuestras vidas nunca se habrían cruzado de nuevo. Pensé que no me encontraría con Lois tan pronto. No esperaba verlo el segundo día de mi regreso al país. En la fiesta de cumpleaños de mi amigo Stephen estaba sentado frente a mí. El hombre cruzó las piernas con una figura esbelta y elegante. Su rostro de rasgos marcados mostraba aún más atractivo y madurez que 3 años atrás. En el palco las luces cambiantes proyectaban sombra sobre su rostro haciendo imposible discernir sus emociones. Alguien me llamó. Seguí la voz con la mirada y vi a Oliver, quien más se había burlado de mí en el grupo. Se mofó diciendo: esta vez te has pasado, han pasado 3 años y recién ahora piensas en volver para consolar a Lois ahora que se va a casar. ¿Cómo piensas hacerlo? Siguiendo su ejemplo, alguien más añadió: Oliver, subestimas demasiado a Catherine, ella tiene habilidades asombrosas, si quiere no hay Lois que no pueda consolar. Pero es la primera vez que espera hasta que Lois se va a casar para intentar consolarlo. Catherine, ¿cómo piensas hacerlo esta vez? Cuéntanos para que podamos ayudarte a planearlo. Stephen agarró los dados de la mesa y los lanzó advirtiendo con voz furiosa: no vengan a arruinar mi fiesta de cumpleaños y siguen con sus comentarios de mierda, lárguense todos. Algunos rieron con incomodidad. Solo era una broma, Catherine ni siquiera se molestó, siempre jugábamos así antes, ¿verdad, Catherine? Lois estaba rodeado de gente que quería verme como el hazmerreír, especialmente estos tipos que ahora hablaban. Siempre aprovechan cualquier oportunidad para humillarme, antes lo hacían y ahora también. Me dirigí a Stephen con una sonrisa serena, pero mis palabras iban dirigidas a ese grupo. Lo pasado pasado está, pero ahora todos estamos casados, no es apropiado seguir haciendo ese tipo de bromas. Oliver respondió sin pensarlo: la prometida de Lois es diferente a ti, es mucho más comprensiva, es solo una broma, no se lo tomará a mal. Lo miré y le dije muy seriamente: pero a mi esposo le molestaría, así que por favor no vuelvan a hacer este tipo de bromas. El bullicioso reservado de repente se quedó en silencio. Todos me miraron. Incluso el hombre de postura despreocupada que estaba al frente también volteó de golpe a mirarme. Tras un breve silencio, Stephen fue el primero en hablar: Catherine, ¿te has casado? Antes de que pudiera responder, Oliver soltó una risa burlona: ¿cómo es posible? Todo el mundo sabe lo locamente enamorada que estaba de Lois y ahora resulta que ya se ha casado. Si vas a mentir, al menos que sea creíble. Alguien a un lado se rió: Catherine, ¿no será esta tu nueva estrategia para perseguir a Lois? No está mal, casi me la creo. Habla como si fuera verdad, solo queda ver si Lois se lo cree. Todos volvieron la mirada hacia Lois. Este oculto en la penumbra movía su copa con parsimonia sin intención de hablar. En el infinito silencio Stephen soltó una risita. Por cierto, el esposo de Catherine también lo conocen ustedes, podrían ir a preguntarle para verificar. ¿Quién? Isaac. Las palabras de Stephen provocaron una carcajada general entre el grupo. Vaya sueño, ¿quién es Isaac? Si hasta Lois la despreciaba, él podría. Pensé que después de 3 años habrías mejorado, pero estás peor que hace 3 años. Stephen les lanzó una mirada de desdén, créanlo o no. 4 a mitad de la reunión salí a responder una llamada. La persona al otro lado de la línea dijo suavemente: el niño se durmió, cuando terminas voy a buscarte. Se me enterneció el corazón. Entonces ven ahora, pero conduce con cuidado. Colgué el teléfono y al girarme me encontré con la mirada de Lois. Estaba recostado contra la pared con un cigarrillo entre los dientes, jugueteando distraídamente con un encendedor. No sabía cuánto tiempo llevaba allí parado ni cuánto había escuchado. Guardé el teléfono y pasé a su lado sin mirarlo. De repente habló sin previo aviso: incluso contrataste a un actor, subestimé tus métodos. En el pasado usé todo tipo de tácticas para que Lois cambiara de opinión. Así que estaba convencido de que todo lo que hice hoy era para retenerlo. Suspiré levemente: de verdad me he casado. Él se rió: si estuvieras casada no estarías aquí en este momento. Hizo una pausa y continuó: si me caso no te invitaré, he estado preparando la boda durante mucho tiempo y no quiero que nada salga mal. Todavía temía que causara problemas en su boda. Es cierto, después de todo hice tantas cosas inapropiadas en el pasado. Pero esta vez simplemente asentí con la cabeza y me di la vuelta para regresar al palco. Después de despedirme de Stephen esperé un taxi en la acera. El auto de Lois se detuvo frente a mí, la ventanilla bajó y reveló ese rostro apuesto. Te acompaño, rechacé cortésmente, mi esposo llegará pronto. Lois de repente se rió. Catherine, puedes engañar a los demás si quieres. En aquel tiempo hiciste tanto escándalo por quedarte a mi lado que todo el mundo lo supo. ¿Quién más estaría dispuesto a casarse contigo? ¿O acaso es este el método que se te ocurrió después de 3 años para intentar retenerme? Miré ese rostro familiar y ya no podía recordar por qué me había enamorado de él en un principio. No se parecía en absoluto a Isaac. Si hubiera escuchado esas palabras hace 3 años seguramente habría armado un escándalo con él. Pero ahora mi corazón está en calma. Si no me crees no puedo hacer nada al respecto. Al darme la vuelta para irme mi muñeca fue agarrada de repente. La voz fría de Lois llegó a mis oídos. Catherine, si persigues a alguien hazlo con la actitud adecuada. Durante esos años con Lois en cada pelea yo era la primera en ceder. Probablemente él pensó que esta vez sería igual. Pero solo lo miré sin expresión. Ya terminamos hace mucho. Su ceño se frunció con fuerza. ¿Quieres romper conmigo? ¿Acaso alguna vez estuvimos juntos? Su rostro se ensombreció mostrando un dejo de frialdad. Piénsalo bien, si hoy no logras calmarme esto se termina para siempre. No podría pedir nada mejor. Me liberé de su agarre y subí al taxi. El coche ya había recorrido un trecho pero aún podía ver a Lois en el retrovisor de pie en el mismo lugar mirando en mi dirección. Retiré la mirada y miré el teléfono donde había un mensaje sin leer. Amor, el coche se averió en el camino. Respondí: arréglalo tú primero, yo regreso en taxi. 5 en plena noche Stephen envió un vídeo. Los hermanos de Lois le organizaron una fiesta de despedida de soltero. Desde el momento en que Lois entró no dejaban de mirar detrás de él. Lois, el lamebotas no vino contigo. Luis frunció el ceño. ¿Para qué mencionarla?
¿De verdad no vino? Esto no tiene sentido. Hace tiempo que difundí la noticia. En teoría ella no dejaría pasar una oportunidad tan buena. Alguien más añadió: exacto, esta era su última oportunidad. Oliver, ¿por qué no la llamas para preguntar? Oliver respondió: si alguien va a llamar, que sea Luis. ¿Acaso no es cierto que cada vez que él llama esa perra faldera viene corriendo? Luis no se movió. Oliver, sosteniendo el teléfono, se sentó a su lado. Te lo marco yo esta vez. Quiero ver cómo te suplica para que vuelvas. Luis, el número. El vídeo aún no había terminado de reproducirse cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. El pequeño en mis brazos se despertó con el timbre retorciéndose y quejándose. Me apresuré a calmarlo, pero accidentalmente toqué el botón de contestar. La voz de Oliver resonó desde el auricular. Catherine, ¿qué estás haciendo? Su voz era tan fuerte que podía escucharse claramente incluso sin el altavoz. Xiao Bao abrió los ojos como platos mirándome fijamente. Apreté los labios, contesté la llamada y respondí con un tono algo brusco. ¿Estás cuidando a un niño? ¿Qué pasa? El bullicio al otro lado de la línea desapareció de repente. Solo se escuchaba el leve roce de la ropa. ¿Un niño? ¿Para quién estás cuidando al niño? Oliver dijo con tono burlón. No me digas que es el hijo de Louis, ¿verdad? No es suyo. Apenas terminó de hablar, Xiao Bao rompió a llorar sin previo aviso. La voz al otro lado de la línea se elevó de repente. Que Catherine, ¿de verdad te has casado? Si llevo 3 años casada. Cuando organicemos la ceremonia de boda les enviaré una invitación. Casi al mismo tiempo se escucharon pasos apresurados al otro lado de la llamada. A continuación alguien exclamó: Louis, ¿a dónde vas? Oye, ¿qué hacemos sin ti? Joder, ¿de verdad se casó esa arrastrada? No solo se casó, sino que también tiene un hijo. ¿Oísteis ese llanto hace un momento? Podría ser el hijo de Louis. ¿Cómo es posible? Han pasado tantos años. ¿Acaso está embarazada de Neza? ¿No irá Louis a buscarla? No pasó mucho tiempo después de colgar el teléfono. Louis llamó por teléfono. Acabo de arrullar al pequeño y salgo del cuarto con paso sigiloso. Apenas contesto la llamada cuando la voz de Louis llega al otro lado. Su voz sale como si tuviera un cuchillo en la garganta. Cada palabra tiembla. ¿Dónde estás? Después de tantos años conociendo a Louis es la primera vez que lo veo tan fuera de sí. Antes esperaba que sus emociones se vieran afectadas por mí, pero cuando llegó ese momento me sentí extrañamente tranquila. Estaba a punto de hablar cuando sentí que mi palma quedaba vacía. El teléfono cayó en la mano ancha del hombre. Escuché la agradable voz de Isaac decir: mi esposa necesita descansar. Si tienes algo, búscala mañana. Dicho esto, colgó el teléfono sin esperar a que Louis hablara. Me pasó el móvil. Si no quieres contestar, no hace falta que lo hagas. Tomé el teléfono y pregunté: ¿no afectará esto a tus planes? Cariño, no conoces lo suficiente a tu marido, respondió. Echó un vistazo a la habitación de los niños, se inclinó y me llevó en brazos de vuelta al dormitorio principal. El bebé se ha dormido. Aprovechemos el tiempo. 6. Volví a tener noticias 2 días después. Stephen, dijo Louis, estaba completamente borracho esa noche. Ni siquiera fue a probarse el traje de novio. Al día siguiente Natalie fue a hacer un escándalo a casa de Louis. Sabes que Louis ni siquiera abrió la puerta de su habitación y mucho menos se disculpó. No sé qué habrán dicho en casa de Louis, pero de alguna manera lograron calmar a Natalie. Pero aunque se case obedientemente el día de la boda, al verte a ti y a Isaac se volverá loco. Dije: no lo creerá. Luis estaba convencido de que yo estaba actuando. Incluso si realmente viera a Isaac, solo pensaría que fue una coincidencia. Stephen no pensaba lo mismo. No estés tan seguro. Mira, en todos estos años aparte de ti no ha habido nadie más a su lado. Quizás ni él mismo sabe que te ama. Los hechos demostraron que Stephen tenía razón. Aquel día salí con el pequeño Bao en brazos y qué casualidad me lo encontré en la calle. Él estaba charlando con unos amigos al borde de la acera como si estuvieran esperando un coche. Avancé hacia ellos y me topé con él de frente. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, su mano que sostenía el cigarrillo se detuvo. El aire se solidificó durante unos segundos antes de que él volviera en sí lentamente, con las pupilas ligeramente contraídas, observándome en silencio. Yo lo saludé, él no reaccionó. Oliver me descubrió y me gritó entre la multitud: Catherine, ¿cómo supiste que estábamos aquí? Sonrió. Qué casualidad encontrarnos. ¿A dónde van? Estamos acompañando a Louis a preparar el lugar de la boda. Oye, ¿qué es eso que llevas en brazos? Oliver, al ver claramente lo que llevo en mis brazos, cambia de expresión varias veces y mira instintivamente a Louis, solo para descubrir que este último me mira fijamente sin pestañear. Oliver soltó una risa burlona mientras tiraba de Louis, pero sus palabras iban dirigidas a mí. Entonces, si estás ocupada, nos vamos primero. Tiró de él, pero Louis no se movió ni un ápice. Oliver le susurró un recordatorio: Louis, el coche está aquí. Luis no solo no se movió, sino que además apartó la mano de Oliver. Luis, la atmósfera alrededor de Luis era densa. Lárgate. Los compañeros que estaban cerca finalmente notaron que algo andaba mal. Después de intercambiar miradas, uno de ellos dijo: Luis, nosotros nos adelantamos entonces. Dicho esto, varios sujetaron a Oliver y lo subieron al coche. Como llevaba mucho tiempo cargando al pequeño, cambié de brazo y decidí buscar un lugar adelante para descansar. Justo cuando me disponía a despedirme de él, Louis de repente habló. ¿Por qué?, pregunté confundida. ¿Qué? Su mirada se posó en Xiao Bao. Sus labios finos se movieron ligeramente, pero no pronunció ni una palabra. Xiao Bao lo observaba con ojos grandes llenos de curiosidad. Giré a Xiao Bao hacia otro lado. No te confundas, el niño no es tuyo. De pronto me agarró del brazo con fuerza. Me debato un poco, pero él permanece inmóvil. Frunció el ceño. ¿Tienes algo más que decir? ¿De verdad quieres tanto tener un hijo? Me quedo paralizada y de repente recuerdo algo. Antes, cuando estaba con Louis, mencioné que quería tener hijos. ¿Y qué dijo Louis en ese momento? Me miró con desdén. Catherine, no sueñes con lo que no te corresponde. Cualquiera puede tener mis hijos excepto tú. Después de eso nunca volví a mencionar el tema. Ahora que él lo mencionó por iniciativa propia me tomó por sorpresa.
La fuerza en su brazo se tensó imperceptiblemente y la voz de Lois sonó ronca. No es lo que querías un hijo. Devuélveselo a él y yo te lo daré. Apenas terminó de hablar otra voz grave y cristalina resonó. Hace mucho que no nos vemos, Lois. Lois se volvió frunciendo ligeramente el ceño. Eric, ¿qué haces aquí? Isaac tomó al pequeño que yo cargaba en brazos. El pequeño Bao abrazó su cuello y gritó alegremente papá papá. Bajo su mirada confundida tomé del brazo a Isaac. Te presento a mi esposo Isaac. Tras un largo silencio balbuceó con voz temblorosa. ¿Ustedes cómo es que? Esbozó una sonrisa irónica y digo, podría decirse que tienes mucho mérito en esto. ¿Qué quieres decir, Lois? ¿Recuerdas lo que pasó con Eric y su sobrina cuando teníamos 18 años? Yo era esa sobrina. En un instante el rostro de Lois palidece. 7 En la escuela secundaria mis padres se divorciaron y me quedé con mi madre. Mamá consiguió novio y apenas volvía a casa. En aquel entonces Isaac se llamaba Eric y aún no lo habían llevado de vuelta a la familia Isaac. Sabía que le temía a la oscuridad, así que venía a acompañarme todos los días. Durante un tiempo cada vez que venía a mi casa traía heridas grandes y pequeñas en el cuerpo, pero nunca quiso decirme cómo se había hecho esas heridas. En las noches solitarias yo le ayudaba con los problemas y él me dejaba curarle las heridas. Le gustaba tumbarse en mi pequeña cama rosa con las manos bajo la cabeza mirando el techo lleno de estrellas. Catherine, cuando nos graduemos de la universidad nos casaremos. Tendremos 2 hijos, un niño y una niña. Le prepararé una habitación de princesa a nuestra hija, la consentiré como a una pequeña princesa. En aquella juventud, al escuchar esas palabras, mi rostro ardía de vergüenza. Con las mejillas enrojecidas pregunté, ¿y el niño? Eric respondió sin pensarlo, con que haya una cama me basta. Yo solté una carcajada y le acusé de tener favoritismos. Pero él dijo con mucha seriedad, un hijo debe ayudarme a protegerte a ti y a nuestra hija. En ese momento sentí con claridad cómo los latidos de mi corazón se aceleraban con fuerza. Una vez que se siembra la semilla es fácil que eche raíces y brote. Empecé a anhelar crecer. Anhelaba el examen de ingreso a la universidad, anhelaba la universidad, anhelaba el matrimonio. Nunca dudé de nuestro final. Sin embargo, justo el día que terminó el examen de ingreso a la universidad, un grupo de personas llegó a la casa de Eric. Dijeron que el padre de Eric era el 5º hijo de la familia más rica de Jiangchen. En su juventud la familia no aprobó su matrimonio con la madre de Eric. Su padre cortó todos los lazos con su familia, sin dudarlo cambió de nombre y se fue a vivir al pueblo. En aquel entonces el abuelo Isaac estaba gravemente enfermo en cama y su mayor deseo era ver al padre de Eric. Querían cumplir el último deseo del anciano. Lamentablemente el padre de Eric había fallecido muchos años atrás. Al final la familia de Isaac los acogió a ambos, a madre e hijo. Eric no se distanció de mí por haber reconocido su parentesco. Al contrario, se relacionaba conmigo abiertamente. Creí que creceríamos según lo planeado y luego viviríamos metódicamente. Hasta ese día cuando alguien nos engañó a Eric y a mí para que fuéramos a un hotel y bebiéramos un líquido desconocido. Nos encerraron en la habitación durante 2 días y 2 noches. Cuando abrieron la puerta estaba desnuda en brazos de Eric con todo un desastre a nuestro alrededor. Hasta el día de hoy todavía recuerdo la reacción de mi madre y la de su novio. Conmoción increíble. Y también desesperación. Con el rostro pálido me envolvió en la manta y me llevó en silencio. Mientras que su novio, el primo 20 años mayor de Eric, lo sujetó en silencio para impedir que me siguiera. No hay pared que no deje escapar el viento. El asunto pronto llegó a oídos de la escuela. Todos los compañeros de clase sabían que Eric se había acostado con su futura sobrina. Afortunadamente la familia de Isaac intervino a tiempo y rápidamente suprimió más detalles. Desde entonces no he vuelto a ver a Eric. El día que recibí la carta de admisión mi madre me dijo con rostro inexpresivo: Eric se fue al extranjero, no hay posibilidad para ti. No lo creí y me empeñé en buscarlo. Mi madre furiosa me dio una bofetada. Voy a casarme, ¿cómo pudieron hacer algo así? Me has arruinado el resto de mi vida. Arruinado no puede ser más madura. Me quedé paralizada, temblando de pies a cabeza por la desesperación. Pareció darse cuenta de que había perdido el control, respiró hondo varias veces y suavizó el tono. Hazme caso, olvídalo, no hay futuro entre ustedes. No me resignaba y le grité con todas mis fuerzas con la voz ronca. Como que no hay posibilidad, no te has separado, si ya terminaron, ¿por qué no puedo estar con Eric? Ella permaneció inmóvil en su lugar como bajo un hechizo sin moverse. Después de un largo rato pareció desinflarse de repente y me miró con desolación. En esa mirada fue como si algo se derrumbara estrepitosamente entre nosotros. Perdí el control, quise decir algo pero no supe por dónde empezar. Fue ella quien habló primero: si de verdad te gusta, ve tras él, si logras alcanzarlo les daré mi bendición. Pero no pude alcanzarlo, la familia de Isaac ocultó todo rastro de él, sellaron cada grieta. Por más que lo intenté no pude obtener ninguna noticia relacionada con Eric. En la universidad conocí a Lois. La primera vez que lo vi me enamoré perdidamente de ese rostro. Ese rostro que se parecía en un 60% al de Eric. Para quedarme a su lado me convertí en la perra más sumisa a sus pies. Cuando tenía una cita yo le preparaba los regalos. Mientras él cenaba a la luz de las velas yo servía a su lado. Las mujeres a su alrededor siempre encontraban la manera de humillarme. Ante las provocaciones siempre respondía con una sonrisa serena y seguía a su lado. Si no hubiera escuchado esas palabras suyas aquel día, quizás hasta ahora seguiría al lado de Lois por culpa de ese rostro. Después de irme al extranjero recorrí varios países. En varias ocasiones estuve a punto de perder la vida por accidente. Quizás el cielo tuvo compasión porque justo cuando me desplomé en la nieve apareció Eric. Fue entonces cuando supe que Eric había cambiado su nombre a Isaac antes de irse al extranjero y ahora era el heredero designado de la familia Isaac.
También fue en ese momento cuando descubrí la verdad sobre muchos acontecimientos del pasado. Por ejemplo, todas las heridas que tenía Eric fueron causadas por el acoso liderado por Lois. Por ejemplo, aquel día que nos encerraron a Eric y a mí en la habitación del hotel también fue cosa de Lois. La razón era que Eric se parecía a él pero era más guapo. 8. Lois se fue en un estado lamentable. El coche lo esperaba junto a la acera pero el desesperado se apresuró a doblar por otra calle. Después de aquel día no volví a ver a Lois. La víspera de su boda Oliver me llamó. Catherine, Lois se casa mañana, ¿no podrías intentarlo una vez más? Oliver siempre tenía el don de ponerme en evidencia en los momentos más inoportunos. Hace 3 años cuando le hizo esa pregunta a Lois claramente me vio parada afuera de la puerta. Esas palabras fueron dichas intencionalmente para que yo las escuchara. Mientras arrastraba mi maleta para tomar un taxi en la calle me encontré con Oliver que traía de vuelta a Lois. Ese día Lois estaba completamente borracho. Tiene mal comportamiento cuando bebe, se emborracha y pierde la memoria. Así que Oliver no tuvo reparos en decirme: no es por criticarte pero siempre usas la misma táctica, no te aburres. Te atreves a jugar a lo grande, si te vas vete lejos, si Lois no te busca no puedes volver. Luis escuchó su nombre y me miró confundido. ¿Irte? ¿Por qué irte? Oliver dijo con una sonrisa burlona. Una persona que resulta molesta, con solo verla le dije que se fuera lejos. Luis completamente ebrio asintió. Entonces que se vaya y que no vuelva a aparecer nunca más. Bajo la mirada burlona de Oliver cogí mi maleta y me fui sin volver la vista atrás. No digas que no te ayudo, Lois está tan borracho que ya vomitó, ven rápido si puedes. La voz de Oliver me sacó de mis pensamientos. Respondí con indiferencia: hace 3 años no decías lo mismo. ¿Qué 3 años? No entiendo de qué hablas, te mandé la dirección. Colgué el teléfono y lo apagué directamente. A la mañana siguiente Stephen envió un mensaje. Lois había roto con Oliver la noche anterior. Se pelearon a golpes y destrozaron el bar. Se dice que la familia de Lois trabajó toda la noche en relaciones públicas pero no logró evitar que el vídeo del bar se filtrara. Cuando vi el vídeo estaba en el camino de regreso a mi ciudad natal. En el vídeo Lois le pregunta a Oliver qué pasó hace 3 años según Catherine. Oliver respondió con indiferencia: fue la noche en que se fue, te llevé a casa y me la encontré. Este lamebotas siempre usa la misma táctica, si ella no se cansa yo ya estoy harto, así que le dije que si se iba no volviera. ¿Quién iba a pensar que en verdad no regresaría? La voz se cortó abruptamente. Lois le dio un puñetazo en la cara. ¿Quién carajos te dio permiso para hablarle así? Oliver se cubrió el rostro con una expresión de incredulidad. ¿Por qué me golpeaste? Luis con semblante sombrío preguntó: ¿qué más le dijiste? ¿Qué más podría decirle? Solo las mismas cosas de siempre. ¿Qué te pasa realmente? Luis se inclinó agarrándolo por la solapa. Te doy una última oportunidad o puedes olvidarte de renovar el contrato el próximo mes. El rostro de Oliver cambió de color varias veces. Por fin confirmó que no estaba bromeando con ella. Él confesó honestamente lo sucedido ese día, pero no esperaba que Lois estallara en un instante. Me estás tendiendo una trampa, maldita sea. Dicho esto golpeó una y otra vez como si estuviera desahogándose. Oliver se cubría la cabeza esquivando: no más golpes, no más. Pero Lois no se detenía. Finalmente Oliver se enfureció. Con todas sus fuerzas empujó a Lois y se levantó rápidamente señalándolo con el dedo. ¿Y tú qué te crees? Si la hubieras tratado bien desde el principio, ¿acaso la habríamos menospreciado de esa manera? Fuiste tú quien dijo que no la querías y ahora vienes aquí fingiendo ser sentimental. ¿A quien quieres engañar? El vídeo termina en este punto. Stefan me llamó después de ver el vídeo y maldijo furiosamente durante media hora. Sabes, Catherine, no sé qué magnate ha intervenido pero las acciones de la familia Lois se han desplomado en picado. La familia Natalie vino a romper el compromiso pero la familia Lois no aceptó bajo ningún concepto. Enfurecida la familia Natalie envió a Natalie al extranjero. Asentí con un Stefan, voy a celebrar mi boda, ¿podría ser mi dama de honor? Por supuesto que sí. 9. Colgué el teléfono y salí de la habitación pero escuché a mi madre hablando con Isaac. Hace 2 años llamé por teléfono desde el extranjero y le pregunté: lo que dijiste antes que se encontraba a Eric, ¿podríamos estar juntos? Sigue en pie. Ella respondió con frialdad: lo que he dicho siempre será válido. Lo encontré. Después de un momento de silencio dijo: felicidades. Desde entonces la llamaba cada 2 por 3. Al principio era muy fría, me ignoraba por completo. Hasta que nació el bebé poco a poco empezó a hablar más pero conmigo seguía siendo distante. Antes de regresar a nuestro país le dije que íbamos a celebrar nuestra boda. Permaneció en silencio durante mucho tiempo y finalmente dijo: pues que sea al regresar. Mientras pensaba se escuchó un ruido en la sala. Después de lo que pasó aquella vez ella ya no se acercó a mí, ya que te ha elegido a ti y tú también la has elegido a ella, debes tratarla bien. Isaac dijo con mucha seriedad: mamá, todos estos años te has sacrificado por nosotros. Mi madre no dijo nada, él continuó: no importa cuántos juramentos crueles haga, pero créeme, en esta vida solo tendré a Catherine, así fue antes y así será siempre. Cerré la puerta en silencio. La boda estaba programada para dentro de 15 días. Mi madre no se ocupaba de nada, solo se dedicaba a jugar con el niño todo el día. Isaac acababa de empezar a encargarse de los asuntos de la empresa y estaba tan ocupado que no paraba ni un momento. El día de probar el vestido tuvo un asunto urgente que lo obligó a salir, así que me pidió que fuera primero. Para mi sorpresa me encontré con Lois. Se veía mucho más demacrado cuando pasé frente a él. De repente agarró mi mano y me arrastró al probador empujándome contra una esquina. Intenté apartarlo pero permaneció inmóvil. ¿Qué estás haciendo? Su rostro pálido como el hielo irradiaba frialdad. Entonces, ¿quién es el sustituto, él o yo? Guardé silencio. Los ojos de Luis casi podían congelar a una persona. ¿Qué significaron esos años para ti? Parecía una víctima exigiendo una explicación. Parecía que si mi respuesta no lo satisfacía estaba listo para levantarse en armas.
Sin embargo mantuve su mirada mirándolo fijamente. No puede soportarlo después de solo unos días. Se puso rígido. Como ves, estoy a punto de casarme con la persona que amo, por favor no vuelvas a molestarme en el futuro. Apretó los dientes. Ni lo sueñes. Diciendo esto de repente intentó abrirme la mano y me metió algo. Al abrir la palma era un anillo familiar. Era el mismo anillo que tiré a la fuente del vecindario el día que me fui. ¿Cómo había llegado a sus manos? Sin esperar a que yo hablara dijo: la familia Oliver se ha arruinado. Oliver ya no aparecerá más ante ti. Si no fuera por él no habríamos perdido estos 3 años. Por suerte todavía estamos a tiempo. Al terminar de hablar solté el anillo que se deslizó de mis dedos y rodó por una rendija desapareciendo sin dejar rastro. Levanté la vista para mirarlo a los ojos. La basura que tiro no la recojo jamás. Dicho esto lo aparté e intenté salir del probador. Al instante me volvió a jalar hacia él. Al mismo tiempo se escuchó la voz de Isaac afuera. Justo cuando iba a hablar Lois me tapó la boca antes que yo. Su fuerza era abrumadora, inmovilizando mis 2 manos sobre mi cabeza con facilidad. La postura era extremadamente sugerente. Lois se acercó con malicia y susurró: ¿qué crees que pasaría si te viera aquí conmigo? Lo miré con furia, entrecerró los ojos y dijo: dile que no te casarás con él. Sacudí la cabeza con fuerza. Lois sonrió, una sonrisa cargada de malas intenciones. Entonces no hay más remedio, solo queda hacer que desista por su propia cuenta. Él vino a bajar el cierre de mi vestido. Apenas tocó el cierre cuando de repente se abrió la cortina del probador. Antes de que Lois pudiera distinguir quién era, una fuerza poderosa lo arrancó hacia afuera. Los sonidos de la pelea y los gruñidos ahogados me hicieron reaccionar y salí corriendo del vestidor. Nunca había visto a Isaac así. Tenía a Lois inmovilizado en el suelo golpeándolo. Puñetazo tras puñetazo, cada uno más brutal que el anterior. El empleado gritó asustado y sacó su teléfono para llamar a la policía. Al ver que Lois sangraba me apresuré a detener a Isaac. No más golpes, cariño, no más, supliqué. Isaac me miró con una ferocidad que aún no se disipaba en sus ojos. ¿Te duele a ti? Sacudí la cabeza. No me importaría si lo mataran, pero no quiero que vayas a la cárcel. Si terminas en prisión, ¿qué será de mí y del pequeño Bao? Isaac recuperó la cordura y soltó a Lois. Solo entonces pude ver claramente su apariencia. Su rostro estaba lleno de heridas con sangre en la comisura de los labios, luciendo bastante desaliñado. Me interpuse frente a Isaac y le dije al empleado: por favor revisen las cámaras de vigilancia, voy a denunciarlo por intentar agredirme. Lois acababa de incorporarse y me miró incrédulo. ¿Me vas a denunciar? Así es, respondió Lois con una risa fría. ¿Crees que con ese breve vídeo de cuando entraste bastará para denunciarme? Saqué mi teléfono y activé la grabación. El rostro de Lois cambió abruptamente en el momento en que su voz salió del teléfono. Apagué la grabación. Con esto es suficiente. En un instante su rostro se tornó pálido como la ceniza. Después de que Lois se lo llevó la policía, la empleada nos llevó a la sala VIP. El vestido de novia parecía hecho a mi medida. Ante mi confusión la empleada explicó: el señor Isaac contactó a nuestro diseñador hace medio año para encargar este vestido de novia. Me conmovió y me partió el corazón. Hace medio año fue cuando la lucha interna en la familia de Isaac estaba en su punto más álgido. Resulta que ya en ese entonces había decidido regresar para celebrar la boda. Le pregunté: si mi madre no acepta nuestro matrimonio, ¿no habrás encargado este vestido de novia en vano? Él se rió y dijo: tan poca fe le tienes a tu marido. Naturalmente confiaba en él, pero nunca me hablaba de su vida en el extranjero cuando estaba solo. Con lo que había pasado entre su primo y mi madre sumado a su estatus, seguramente su vida en la familia Isaac no era fácil. Pensando en esto le dije: Isaac, somos marido y mujer, hay cosas que puedo compartir contigo. Él sonrió con dulzura: lo sé, si hay algo en lo que puedas ayudar definitivamente te lo pediré. Al irme la dueña de la tienda me entregó una caja. Señora G.U., esto le pertenece. Abrió la caja revelando el anillo que había dentro. Meneé la cabeza: no es mío. Después de ese día la familia de Lois vino a buscarme. No sé qué tipo de acuerdo hizo Isaac con ellos, pero al final Lois no fue a prisión. Sin embargo, la familia Lois anunció de la noche a la mañana su retirada de los mercados extranjeros y cedió su mayor socio comercial a Isaac. Isaac logró silenciar a sus opositores con métodos rápidos y contundentes. Desde entonces nadie volvió a ver a Lois. Stephen dijo que Lois fue enviado a África y que cada vez que hacía escándalo para regresar su familia le cortaba los fondos. Después de varios intentos, en el peor momento Lois pasó varios días sin comer y sin poder volver a casa. Poco a poco abandoné la idea de regresar a mi país. Epílogo: el día de la boda no invitamos a mucha gente. De pie en el altar vi al primo de Isaac. Abajo había muchos mensajes de amigos en común. Mi madre sostenía al niño en sus brazos y miraba a lo lejos al primo de Isaac a través de la multitud. Una mirada vale más que 1000 palabras. Durante toda la boda no hubo más intercambio entre ellos que un simple felicidades. Isaac contó que su primo nunca más buscó otra pareja. Derramó todo su esfuerzo y dedicación para allanar el camino de Isaac en la familia Isaac. Sin su primo no habría podido tomar el control de las arterias económicas más vitales de la familia Isaac en tan poco tiempo. Tras la boda, Isaac lo citó en su casa con el pretexto de discutir algunos asuntos. Cuando él llegó, nosotros tres ya estábamos camino al aeropuerto. ¿En casa solo está mi madre?, le pregunté a Isaac. Dime, ¿qué duele más, el esfuerzo o el arrepentimiento? Él respondió que el esfuerzo lleva al éxito y que el amor basta para estar juntos. Son las dos mentiras más grandes, pero también son esas dos mentiras las que nos han sostenido tropezando y cayendo hasta llegar al día de hoy. Entonces dime, ¿qué crees que elegirán ellos? Sea lo que sea, respetaremos su decisión. Fin del texto.